docente Silva Baigorria Alex Samuel. Soy el estudiante Jesús Moisés Noel Cuya y en esta oportunidad pues voy a hablar acerca de el trabajo encargado, que lleva de título pues determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no estacionarios y convectivos aplicados a alimentos. Ahora continuaremos con una breve introducción acerca de ello. Bueno, la estimación de los coeficientes de difusión o difusividad son importantes para la determinación de las tasas de transferencia de masa. En los alimentos, el proceso de transferencia de los solutos entre los líquidos y sólidos se usan para la modificación de características del alimento como el valor nutricional, el sabor, color o capacidad de conservación. Bueno, la difusión es el proceso físico mediante el cual se transfiere masa bajo la influencia de gradientes de concentración. En la industria alimentaria, los ejemplos de procesos dependientes de la difusión son variados. Entre estos se pueden encontrar la extracción de azúcar, jugo de manzana y café por lixiviación, escaldado de vegetales, donde la difusión tanto desde como hacia el alimento puede ser importante. La conservación mediante salazón y encurtido, operaciones de deshidratación, fritura, donde la absorción de aceite y la pérdida de agua ocurren simultáneamente, entre otras operaciones. Bueno, el transporte de masa generado entre la solución y el alimento sólido se encuentra controlado usualmente pues, por la velocidad de difusión. Dichas velocidades son calculadas usando coeficientes de difusión de los solutos presentes en el sólido. Bueno, en el caso de los modelos de difusión de solutos en los sistemas sólido-líquido principalmente, se desarrollan en el componente de mayor concentración o para un grupo considerado pseudocomponentes. Bueno, los modelos de difusión pseudobinarios en el proceso de transferencia de masa se usan para calcular el flujo del soluto y el coeficiente de difusión como un sistema binario o sólido o soluto sólido. Bueno, mayormente mm, en los alimentos sólidos presentan una estructura compleja con partes celulósicas o proteicas que obstaculizan la solución acuosa, incluso a mayores o menores concentraciones. En una solución binaria bajo un gradiente de concentración, la difusión se puede describir mediante la primera ley de Fick, que es la que se muestra en pantalla, ¿no? Que J es igual a menos D, el- la variación del gradiente de concentración o derivada de C entre derivada de X. En este caso, pues la J es el flujo relativo molar promedio, que sus unidades son kilogramos por metro cuadrado segundo. En el caso del D es el coeficiente de difusión, que tiene como unidades el metro cuadrado por segundo. Y en el caso de la derivada de C entre derivada de X, este es el gradiente de concentración, que las unidades son de kilogramo por metro cúbico por metro. Bueno, en los fenómenos de difusión relacionados con el procesamiento de alimentos, el gradiente de concentración suele depender del tiempo y em, y la difusión puede representarse mejor mediante la segunda ley de Fick para la difusión en estado no estacionario. El coeficiente se conoce con frecuencia como coeficiente de difusión efectivo o DEF, o como coeficiente de difusión aparente o DA o DAPP, y describe una red de transferencia de masa por difusión a través de procesos químicos y estructurales. Asimismo, el fenómeno de la difusividad efectiva aparece generalmente en los alimentos. La matriz sólida limita la velocidad general en el proceso, ya que la difusión a través de dicha matriz es más complicada en comparación con la difusión a través de un gas o un líquido. Ahora, la transferencia de masa de solutos puede ocurrir a través de soluciones ocluidas que ocupan poros en el tejido y está influenciada por el volumen de la solución, la porosidad y la trayectoria difusional, conocida como tortuosidad. También pues es necesario que se produzca transferencia de masa a través de barreras fisiológicas. Aunque estas barreras proporcionan la resistencia dominante, se eligen condiciones para desnaturalizar la célula, para eliminar dicha resistencia a la transferencia de masa. Comúnmente, pues esto se logra mediante la aplicación de una presión suficientemente alta, temperatura, aunque también se podría utilizar la congelación para mejorar
la transferencia de masa del soluto. Ahora, vamos a mencionar algunos de los efectos que generan algunos parámetros, ¿no? Como en este caso la temperatura. Y es que muchas investigaciones requieren que la difusividad efectiva se determine en un rango de temperaturas concretas. A menudo, pues la relación entre la difusividad efectiva y la absoluta, la temperatura, sigue un proceso de velocidad de primer orden descrito por una relación de Arrhenius, donde A pues, es un factor preexponencial. En este caso, pues la ecuación de Arrhenius es la que se muestra en pantalla, en donde colocamos que D sub FF es igual a la por el exponencial de menos energía de activación entre el RT. Ahora, al medir las difusividades de alimentos como las manzanas y papas por medio de la segunda ley de Fick, la temperatura tiene un efecto positivo sobre mm, tiene un efecto positivo sobre la humedad y la difusibilidad de sólidos solubles, ya que la humedad y las difusividades del soluto siguieron la cinética de Arrhenius con energías de activación entre 21.2 y 29.7 kilojoules por mol Kelvin. Ahora, el transporte de azúcares está controlado por proteínas transportadoras facilitadoras, pues estas sufren cambios bruscos a temperaturas críticas, tanto como en el caso que ejemplificamos, que mencionamos acerca de las manzanas y las papas. Por ello, pues se emplea la ecuación de Arrhenius, aunque en alimentos con una estructura compleja podría presentarse pues un sesgo al afectar la estructura por la temperatura empleada. Ahora, en cuanto al efecto de la agitación, pues el medio líquido de difusión debe ser agitado en algún momento para distribuir uniformemente el calor y también para satisfacer los requisitos del modelo, y que no se presente resistencia externa a la transferencia de masa. Ahora, en cuanto al efecto del medio líquido de difusión, si el material tiene una densidad menor o igual que la disolvente, se deben de considerar dos cosas importantes. Primero, pues el material deberá mantenerse dentro del solvente por un tiempo determinado. Y segundo, pues el sólido puede inicialmente absorber el solvente hasta tal punto en donde se hacen las mediciones de la fase sólida, que muestran una disminución del soluto. Bueno, en cuanto a la concentración, puede atribuirse falsamente a un proceso de difusión, por ello es importante evaluar la importancia de tal disminución en el tejido. En el caso de las manzanas, pues se puede hacer una preinmersión o un pretratamiento antes de la inmersión en el disolvente, para que no se presente dicho problema, ya que es deseable tener un periodo de tiempo definido de contacto con el disolvente. Este puede ser suficiente para asegurar que el disolvente se haya difundido en los espacios aéreos. Ahora, vamos a mencionar a la aplicación en algunos alimentos, como es el caso de el queso, que bueno, el sistema experimental para estimar los coeficientes de difusión en este caso del ácido láctico y el cloruro de sodio, fue, eh, fue utilizado como muestra pues el queso Pategras. Este queso fue elaborado en una fábrica comercial con fermentos lácticos, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, y la cuajada en moldes fue transportada al laboratorio. Ahora, los moldes se mantuvieron en una cámara saturada de humedad a 20 grados Celsius durante 24 horas, para producir las condiciones industriales de latencia antes del salado. La concentración de cloruro de sodio se determinó mediante el método indicado por Fox, utilizando un titulador automático DL40RC. Analiza el análisis de ácido láctico, lactosa, galactosa y glucosa mediante la cromatografía líquida de alta presión o HPLC. Mm, Al sumergir, pues, en un volumen de solución específica 5 veces el volumen del sólido, em, se añade el cloruro de calcio a la solución correspondiente para obtener la misma concentración del calcio más 2 que tenía inicialmente el queso, y la rigidez superficial de la estructura del queso durante el salado sin pérdida de calcio más 2. La contribución del cloruro de la solución agitada es insignificante, ya que se mantiene el equilibrio de las cargas. Ahora, en cuanto a la muestra A, pues estas se sumergieron, en este caso pues se sumergieron 13 rebanadas de queso sin sal durante 48 horas en una solución de salazón similar a la salmuera,
de proceso industrial, en donde la concentración de cloruro de sodio es de 20%, la de, la del cloruro de calcio es de 0,5% y el pH ronda entre 5 a 3. Se determinaron que el cloruro de sodio y el ácido láctico en este caso, ¿no? En el caso de la muestra B, pues tuvo el mismo proceso que el A, pero sin la adición del cloruro de sodio. En la solución siendo ácido láctico y el agua el principal componente de la difusión. Mm, Se obtuvieron pues los valores de concentración de ácido láctico y agua en el queso, en el caso de la muestra B. Y en el caso de la muestra C, pues se usa una misma solución que la muestra A, pero con lonchas de queso lavado o con rodajas de queso lavado, ¿no? Sin ácido láctico, obtenidas por inmersión en agua con cloruro de calcio durante 48 horas. Estas se salaron en salmuera, de modo que los componentes de difusión fueron de cloruro de sodio y agua. Ahora, vamos a mostrar los resultados que se obtuvieron, ¿no? Para ello, pues vamos a mencionar la figura 1, que nos menciona el ajuste de modelos teóricos para variaciones de concentración de cloruro de sodio en quesos inmersos mediante sistemas ternarios y binarios. En este caso, pues tenemos que en el caso de las muestras de A, que estas iba creciendo el porcentaje de cloruro de sodio presente en las muestras, ¿no? Y esta es mayor frente a los mostrados las muestras C o en el sistema C. En el caso de la figura 2, que nos muestra el ajuste de modelos teóricos para variación de concentración de ácido láctico en quesos inmersos mediante sistemas ternarios y binarios, podemos observar la tendencia decreciente que presentan estos factores, ¿no? En el caso de los sistemas A y B, siendo en el sistema A el menor contenido de ácido láctico presente. Frente al experimento, bueno, el sistema B, que presenta una mayor concentración de ácido láctico, ya que en este caso no se empleó lo que es el cloruro de sodio. Ahora, se detectaron pues variaciones de tamaño y densidad de los sólidos después de tiempos largos de inmersión. Los ejemplares mostraron una diferencia máxima del 6% en el volumen después de 72 horas. Se alcanzaron también condiciones de equilibrio luego de 72 horas. Para tiempos menores de 14 horas, el espesor del sólido resulta constante o no presenta variación. Ahora, para el caso de los datos que nos muestra la tabla, en donde nos indican las concentraciones de equilibrio en fase sólida y líquida, eh, mostramos los sistemas experimentales, ¿no? En este caso el A, que es queso con salmuera, el B, que es queso con agua, y el C, que es queso lavado con salmuera. Mostramos también las concentraciones de equilibrio de solutos y disolventes, mm, estos mostrados, estos con unidades de gramos por centímetro cúbico. Tenemos la fase sólida y fase líquida, ¿no? En cuanto al cloruro de sodio en la fase sólida, tenemos que para la muestra A es de 81,2, el ácido láctico de 0,94 y el agua de 308,5. En el caso de la fase líquida tenemos en el cloruro de sodio 226,8, el ácido láctico 2,64 y la cantidad de agua 948,5, siendo el factor de partición o Ka con un valor de 2,8. Para el caso del sistema B, pues tenemos que en fase sólida el cloruro de sodio no presenta un valor, el ácido láctico tiene un valor de 0,92, en el caso del agua tiene un valor de 601,1 y frente a la fase líquida que la cantidad de ácido láctico presente es de 2,23 y la cantidad de agua de 998,1, siendo su factor de partición pues 2,46. En el caso del sistema C, pues tenemos que en fase sólida el cloruro de sodio tiene un valor de 76,7, en el agua es de 367,9 y en el caso de la fase líquida, pues el cloruro de sodio tiene un valor de 224,3, el agua de 942,9, siendo su factor de partición teniendo un valor de 2,92. Ahora,
pues los valores de los coeficientes de difusión de cloruro de sodio que resultan para A muestran que la difusión del cloruro de sodio ocurre exclusivamente bajo su propio gradiente de concentración. Los cambios de concentración de cloruro de sodio en las muestras A y C indican que el comportamiento del soluto es parecido en ambos casos. Debido a que el gradiente de concentración del cloruro de sodio es alto, el proceso de contradifusión favorece al contenido total del ácido láctico. Es por ello que el sistema A se considera como un caso de interacción no recíproca, ya que solo llega a modificar el flujo del ácido láctico y, bueno, también eh, recordando los resultados de la figura 2, estos muestran que la tasa de difusión del ácido láctico en el sistema A es mayor que el B. Esto concuerda pues con la teoría de difusión multicomponente, que relaciona la difusión principal eh, y cruzada de coeficientes de difusión para el modelo ternario con el coeficiente para el modelo pseudo-binario. Ahora, vamos a ver el caso de las manzanas, en donde em, se emplean rodajas de manzana en un modelo simple con variables agregadas para determinar la difusión de sus sólidos solubles, en donde hay parámetros sin componente geométrico definido para calcular el efecto de varios tratamientos sobre el soluto efectivo. Para ello, pues se emplea lo que es la ecuación de difusión, que tenemos que el m sub t es igual a x por a por del d sub e por la concentración menos la concentración sub L. Todo esto dividido entre 2A, en donde el modelo de ecuación simple de parámetros agrupados, aquí se emplea el modelo de ecuación simple de parámetros agrupados, en donde se mide el contenido de sólidos solubles en un volumen limitado de disolvente, que rodea las rebanadas a intervalos. Se calcula una única difusividad efectiva para cada conjunto de datos, pues directamente a partir de la fórmula. En cuanto a sus resultados, pues tenemos que al realizar las técnicas de pretratamiento para aumentar la tasa de difusión en el tejido de la manzana por medio de la energía de radiofrecuencia, el D sub EFF o difusividad efectiva fue igual a 4.1 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo, en comparación con un control aproximadamente 4 veces menor que ese valor. Se puede ver cómo un pretratamiento pues, puede ayudar positivamente o puede beneficiar al proceso de difusión. Ahora, mostramos la tabla 2 en donde mostramos la difusión en alimentos, ¿no? Para ello mostramos en el primer caso, en el queso, en donde tenemos que al sumergir el alimento en una solución concentrada de cloruro de sodio o salmuera, pues genera el mantenimiento de la rigidez de la superficie al mantener el equilibrio de la carga. También pues logra que no se pierda el contenido de calcio más 2. Asimismo, pues al realizar la interacción de solutos y que uno se encuentra en mayor concentración, generará la difusión y con ello que aumente la concentración del soluto menor, como en este caso que fue el ácido láctico, aunque sin tener un efecto recíproco. Además, pues resulta de utilidad el empleo de modelos ternarios para predecir concentraciones de sistemas similares. En cuanto a las manzanas, pues tenemos que el proceso de cortado puede liberar solutos del alimento. El mantener una forma constante permite un mejor manejo de la difusión y que se obtenga un resultado más homogéneo. Además, si se tratan de sustancias muy pequeñas, pueden clasificarse mediante tamices, ¿no? Esto ya empleado para otro tipo de elementos o alimentos, ¿no? Al realizar una etapa de pretratamiento en las manzanas, eh, eh, como por ejemplo al emplear radiofrecuencias o altas presiones, genera un efecto positivo en cuanto a la difusividad de los sólidos solubles, viéndose de forma más evidente al obtener dicho resultado de forma experimental. Además, pues la temperatura también genera un efecto positivo en la difusividad, aunque dicho tratamiento debe de controlarse para no afectar de más la estructura del alimento, lo que daría como resultado un obstáculo añadido o
lograr que los obstáculos se incrementen para que se retrase más la difusividad, ¿no? Que es algo que no se busca. Ahora, en cuanto a las conclusiones que se obtuvieron o que se obtienen, es que se observó una fuerte interacción de cloruro de sodio con el ácido láctico. Sin embargo, pues este efecto no fue recíproco. Los modelos ternarios se pueden utilizar para predecir concentraciones para sistemas similares con diferentes condiciones iniciales y flujos. Además, pues un soluto en baja concentración, como el ácido láctico, presentó una variación mayor debido a la fuerza impulsora del gradiente de otro soluto, que se encuentra en mayor concentración en el sistema. Por ello, en procesos que involucran difusión simultánea de solutos, el gradiente de soluto más concentrado causa cambios de concentración en los solutos menores, por lo que resultan importantes ya que permiten modificar propiedades sensoriales de un producto alimenticio. Además, pues la difusión de solutos en el material alimenticio es muy importante ya que puede proporcionar información valiosa, como la estimación de coeficientes de difusión con respecto al movimiento de enzimas y solutos. Finalmente, pues añadir que también la temperatura es un factor crucial en el estudio de la difusión, ya que nos indica si el proceso está controlado por difusión o no. Asimismo, pues la relación entre el coeficiente de difusión y la temperatura depende del mecanismo de difusión. Mm, Bueno, y ahora para reforzar acerca de lo que son las ecuaciones empleadas, vamos a mostrar en el documento. Mm, mm. Eh, las, las ecuaciones empleadas y el cómo se ha realizado. En este caso, pues mostramos lo que es el modelo de difusión ternaria, que es como la que podemos visualizar en pantalla. Es la empleada donde los valores de gamma sub i se expresan en función de los coeficientes de sub i j. Mm, En el caso, el, el gamma sub i sería igual a un medio multiplicado por el d sub 11 más el de 22 más menos esto multiplicado por el d sub 11 más el de 22 más el 4 veces el d sub 12 por el d sub 21 elevado todo esto a un medio o 0.5. Esto en el caso del i igual a 1 o 2. Definiendo pues así que el a sub i y el b sub ji, como se muestra en la pantalla, que el a sub i es igual al d sub i menos el gamma sub j más el b sub ji por el d sub ij entre el gamma sub i menos el gamma sub j. Ese es en el caso de lo que es el modelo de difusión ternaria. También se empleó el modelo de difusión pseudobinaria, donde pues para un sistema de tres componentes, cuando se asume el modelo pseudobinario de transferencia de masa, el conjunto correspondiente de ecuaciones de EDP resulta de aplicar la ecuación de continuidad con la ecuación sub 4, que es esta. El J sub i es igual a menos D sub IPB por la variación del X sub i. Para estos casos, pues la solución explícita para las concentraciones promedio de solutos y solventes se puede obtener directamente de las soluciones del modelo ternario, mm, sustituyendo a sub i, que es igual a 1, y el gamma sub i, que sería igual al d sub IPB. En el caso del modelo de difusión binaria, pues esto es aplicado para un sistema de un soluto en un solvente. El flujo se da por la ecuación sub 2, que sería esta de aquí. El j sub ib es igual a menos de i sub b por la variación del x sub i. Con un coeficiente de difusión de sub ib. Para este caso, pues el d sub ib sería igual al d sub ipb y este a su vez también sería igual al d sub ii. Las ecuaciones son aquellas con este cambio y el a sub i teniendo un valor de 1. Y estas serían las ecuaciones empleadas en este caso para lo que es el análisis de
la difusividad y el cómo se aplica para diferentes alimentos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención, profesor. Hasta luego.